Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre estoy viendo sus comentarios y me han pedido demasiado mazos para ligas y también me dicen muchos que no pueden subir porque les sale un nivel 14 súper recontramaxiado. Y los entiendo bastante porque, bueno, como ven, estoy en mi cuenta pequeña, una de mis cuentas pequeñas que siempre tengo para este tipo de videos. Y he estado jugando. Como ven, puede llegar a 5370 copas tranquilamente con los mazos que les voy a dar a continuación, que son los 4 mazos que yo les recomiendo a todos ustedes tener a buen nivel. Van a ver, porque yo no es que los tengo todos maxeados, ni muy cerca de ello, sino que tengo cartas a nivel 11, 10, tengo también al 13, variantes. Como todos pueden tener ustedes varias cartas a diferentes niveles y también voy a dar algunas recomendaciones según esto. Ojo, todos estos mazos funcionan tanto para Liga 1, Liga 2, Liga 3 y también puedes llegar a maestros y seguir con este tipo de mazos, pero es una recomendación más que todo para ese umbral entre 5000 copas y 6000 copas. Pero bueno, además de eso, otra recomendación les tengo y que por eso les doy varios mazos es que ustedes tienen que tener varios mazos a buen nivel y del meta. Además de estos mazos que son clásicos, les recomiendo tener por lo menos 2 de estos mazos a buen nivel y otros 2 mazos del meta a un buen nivel. Esto para que ustedes puedan ir variando y no siempre vayan con el mismo mazo, porque suele pasar que les llegan a sacar mucho counter de repente, que el Clash se pone fastidioso con uno. Entonces uno tiene que cambiar y cambiar prácticamente por completo el mazo, que no se repitan cartas, para poder seguir subiendo copas y así ir mejorando poco a poco. Luego lo otro que tengo acá, nivel recomendable de las cartas. La Torre del Rey un poquito indiferente, pero lo recomendable acá, lo que les voy a recomendar en cuanto a nivel, es el de las cartas. Primero y principal, a partir de 5000 copas, mínimo de nivel de tus cartas, nivel 11. Mínimo. Puedes llegar a tener alguna que otra carta al 10, pero lo mínimo es al 11. Recomendable, nivel 12. Luego con Liga 2, subimos un poquito el escalón. Recomendable, nivel mínimo 12, recomendable 13. Y luego ya en combatientes 3, el mínimo sería 13 y el recomendable nivel 14. Eso para que lo tengan en cuenta, no se vuelvan locos tampoco. Recuerden que ahorita es muy fácil de subir las cartas, pero tengan en cuenta y siempre tenganlo en mente de que tienen que ir subiendo las cartas poco a poco. No maxeen una carta y luego que el resto del mazo sea todo nivel 10. No, si tienen cartas 13-12 o 11-12 bien juntitas, créanme que va a funcionar, y por eso también les voy a mostrar en estos mazos y por eso lo hice en esta cuenta. Y lo último es practicar, muchachos. Recuerden que los desafíos están para algo. Todos estos desafíos están para algo. Por cierto, ya hicimos este desafío en la cuenta grande, pero para que lo tengan idea. Sí, para esto están los desafíos. Para que practiquen también los modos party. Pueden practicar tranquilamente cualquier mazo que tengan o que no sepan usar, pueden practicarlo. Y bueno, vamos a pasar de una vez con los mejores mazos para ligas de Clash Royale. Bueno, señoras y señores, les vamos a mostrar, son 4 mazitos, 4 lindos mazos. Y empezamos con un clásico, Globo. Bueno, un Globo Leñador, iba a decir Globo de Dragón, pero es Globo Leñador. Es un mazo que la verdad muchos detestan, pero es que es muy bueno para subir copas. Y mucha gente, especialmente en copas bajas, no saben detenerlo, no saben cómo defenderlo, y entonces dejan que estas 2 cartas lleguen a la torre y la destruyan así de fácil. Y de paso a veces sin necesidad de meterle el hielo, que sinceramente es un plus para destruir todo. Es una carta que yo recomiendo utilizarla solo en momentos muy específicos de la partida, cuando sabes que tienes que tumbar la torre ya en los últimos minutos, o también la puedes usar de manera defensiva. Ojito con eso, puedes llegar a usarla de manera defensiva. No es lo ideal, pero en ciertas situaciones te puede llegar a servir para parar algún push del rival, o si se está terminando el tiempo y no tienes cómo defender, tienes con el hielo 4 segundos que te van a ayudar a defender y terminar ganando la partida. Luego tenemos el V-Dragon y el Lanzarrocas, son muy útiles porque hacen mucho daño en área, y además que juntos con el Tornado, si lo unes todo, puedes hacerle tanto daño a la torre del rival o daño a varias de sus unidades al mismo tiempo y terminar destruyendo todo lo que tiene. El barril de bárbaros más que todo para distraer un poquito, capaz llegar a tanquear un globo o eliminar un barril de duendes, y el dragón infernal obviamente para eliminar a los tanques. Hay que tener mucho cuidado con esta carta, porque si el rival tiene un mago eléctrico, unos zapis, un dragón eléctrico, nos puede llegar a complicar la partida, y por eso siempre cuando vayamos a utilizar el dragón infernal contra el tanque, tenemos que ponerlo un poquito alejado del puente para que el rival no tenga esa facilidad de hacer
el reseteo con, por ejemplo, con un mago eléctrico, y así, bueno, tiene rayo o zap, ya tenemos que resolver con alguna otra carta para poder defender, por ejemplo, una P.E.K.K.A. o un Mega Caballero, pero el dragón infernal es más que todo para la parte defensiva. Con lo demás vamos a llegar bastante fácil, vamos a destruir la torre, y sinceramente algo que me pasó con esta cuenta es que mucha gente, como no lo sabe defender, termina rindiéndose y terminas ganando la partida extremadamente fácil. Ahora tenemos cementerio, un cementerio clásico. Para mí y para muchos, uno de los mejores mazos en cuanto a la defensa se refiere. En ataque también es muy bueno, no hay que menospreciarlo solamente porque, digamos, no es bueno en defensa, pero en ataque es malo. No, no. En ataque es muy bueno también, pero es que la defensa destaca enormemente. Puedes defender con Lápida, con Valkyria, con el mago de hielo, con el bebé dragón, con el cementerio también. Y con el cementerio también depende mucho de cómo venga la partida, de que tenga el rival. Puedes colocar un cementerio y te va a ayudar muchísimo a defender. El mago de hielo, aunque es menospreciado muchas veces, ayuda muchísimo. Eso, todo con lo que acabo de mencionar, en combinación con el tornado, es una locura, porque el tornado nos ayuda a mover a las tropas del rival de sitio, lo cual le perjudica un montón. Y obviamente haciéndolo bien, no vamos a traer las unidades a nuestra torre de arqueras, obviamente. La idea del mazo es tanquear con el bebé dragón, con la Valkyria y hasta con nuestro Barbarril, y puede que alguna vez con un mago de hielo, nuestro cementerio. ¿Para qué? Para que esos Larrys peguen a la torre. Nuestras unidades de tanque van a servir más como un caballo de Troya, una distracción para la torre de arqueras, para que no defienda los Larrys del cementerio y así destruirle la torre. Obviamente podemos hacerlo en un solo push, o sea, tranquilamente podemos lanzar una Valkyria y un cementerio y tumbarle la torre del rival de una sola. Pero por lo general el rival va a tener un poquito de, digamos, de defensa y va a tratar de evitarlo. Y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ir haciendo daño poco a poco. Muchas veces también combinado con el veneno, o terminar la partida de un venenito tranquilamente, porque ya los Larrys del cementerio hicieron muchísimo daño. Hay que tener en cuenta que el bebé dragón y el mago de hielo ayudan no solamente en la parte defensiva con el tornado, sino también en la ofensiva, haciendo que también, si el rival defiende un cementerio con varias unidades, podemos juntar todo eso con un tornado y hacerle daño con el bebé dragón o con el mago de hielo. También obviamente puedes colocar un venenito. El Barbarril, puedes hacer algún ataque rápido tipo Barbarril y cementerio, y también funciona bastante bien. Como ven, es un mazo más de control, de defender, irlo tranquilo, hacer unos ataques esporádicos. También puedes hacerle un solo push, pero es un mazo magnífico para subir copas. Y tenemos el P.E.K.K.A. Bridgespan, un mazo clásico, muy clásico, tiene años, y cuando digo años es en serio, años en Clash Royale, que obviamente ha tenido sus variantes. Ahorita se está usando un poquito más con bola de fuego que con veneno, pero con veneno también va muy bien. La idea del mazo, como su nombre lo dice, Bridgespan, que es presión al puente. Hay que lanzar todo al puente siempre que se pueda, obviamente. Vamos a tener nuestros momentos defensivos, las cartas para defender específicamente en este mazo por lo general son el mago eléctrico, la bandida y la P.E.K.K.A, también el fantasma, dependiendo de las unidades que nos traiga, o también algún arquero mágico para distraer más que todo. Hay quienes utilizan también el ariete para llevarse de paso de las unidades, lo cual también es una muy buena táctica. Obviamente Zap y bola de fuego son nuestros hechizos que pueden funcionarnos para diferentes cosas, pero el fuerte de este mazo es esa presión al puente. Hay que meter todo. Y específicamente en el por 2 podemos darle un poquito más de plus a esto. ¿Por qué? Porque podemos agarrar y defender al rival. Por ejemplo, le podemos poner una P.E.K.K.A para defender todo lo tanque que traiga, o muchas unidades, como puede ser, no sé, un golem y un mago. Lo podemos eliminar con la P.E.K.K.A tal, y de ahí empezamos desde atrás o al puente. Bueno, no tanto desde atrás, sino vas, digamos, haciendo ese contraataque ahí, presionando al puente, lanzando tus unidades ahí, esa presión ahí adelante, para que el rival no sepa cómo reaccionar y se vuelva loco. ¿Pero qué hago? Y vas a terminar lanzando tantas unidades que no las va a poder defender, y les vas a terminar tumbando la torre de muy buena manera. No es necesario siempre usar la P.E.K.K.A, ojo con eso. Muchas veces puedes ganar con este mazo lanzando simplemente ariete con bandida, fantasma real, arquero mágico, mago eléctrico, y ir haciendo daño poco a poco, o en una sola presión destruir todo. El arquero mágico ayuda muchísimo a hacer daño desde tu propio lado de la arena. La bandida para hacer ataques muy rápidos, de eliminar alguna unidad que esté entre el puente y entre el puente y la otra arena, rápidamente con ese dashazo
mata todo y puede llegar muy rápido a la torre del rival y por ende tú terminas ganando la partida. Y luego tenemos uno de los mazos más queridos y también de los más odiados en Clash Royale. Siempre hay como un debate si es amado o odiado, pero tenemos el Lockbane y no hay que negar que es un mazo increíble, es un mazo muy bueno que también tiene sus años en Clash Royale y es un mazo que peca más de ir haciendo daño poco a poco, de tener buenas defensas con poco elixir. Hay quienes también lo utilizan con caballero, últimamente se utiliza más con Valkyria. La Torre Infierno nos ayuda muchísimo en la parte defensiva para defender un montón de unidades, especialmente aquellos tanques molestos como puede ser un mega caballero, un golem, un gigante, un duende gigante, un esqueleto gigante. Todo eso lo podemos defender con la Torre Infierno. Luego los guardias, el espíritu eléctrico, hasta la misma princesa pueden servir como distracción o para eliminar todo con muy poco elixir. El tronco más que todo para quitarnos alguna unidad molesta, como puede ser un ejército de Larrys o echar unidades, tirarlas para atrás para poder perfeccionar un poco más la defensa y evitar que lleguen a la torre de nuestra arquera tan fácil. Además de eso, bueno, la Valkyria va a ser nuestro tanque, al igual que como en el mazo de cementerio, la idea es tanquear un poco y puedes lanzar un barril de duendes y poner la Valkyria para que lo tanquee y los duendecitos empiezan ahí a apuñalar y que toma a esa torre del rival. El espíritu eléctrico lo puedes cambiar, puedes poner un espíritu de hielo, un espíritu de fuego. Esos tres van bien con este mazo. El espíritu sanador no, sinceramente. La princesa al puente siempre es una buena opción al momento de empezar, ponerle al puente y que empiece a pegar a la torre y progresivamente vas a ir haciendo daño. Algún que otro guardia puede llegar a la torre, pero es un plus. Y con el barril de duendes doy un tip. No siempre lo lances al medio de la torre, puedes lanzarlo atrás para que el rival falle un tronco o las flechas o el barbarril lo llegue a fallar y ahí los duendes van a hacer un daño, van a hacer un festín. Y todo esto es para que la torre quede a poca vida o relativamente poca vida, porque el cohete, que lo tenemos acá, hace muchísimo daño y termines ganando así la partida y sí, el rival por lo general se enoja. Bueno, panitas, estos fueron los 4 mazos que yo recomiendo porque son los clásicos. Son clásicos y todo el mundo en algún momento de su vida tiene que usarlos para subir copas y es bueno que aprendan a usarlos, que los practiquen como siempre les digo y así van a poder subir copas. Como ven, en mi cuenta pequeña lo hice, no digo que no van a perder ninguna, porque es mentira. Miren, yo he perdido y he ganado algunas, miren, voy y miren que aquí están todos los mazos, los he ido probando, jugando y he ido subiendo. Miren que estaba ahí 5118 copas cuando empecé a usar los mazos y miren, terminé subiendo a 5370 y con el nivel de cartas que vieron, no tengo ninguna 14. Yo apenas estoy en torre de nivel 13 porque he mejorado muchas cartas, que es una cosa que tienen que hacer, tratar de mejorar todas las cartas a la par para que puedan usar los diferentes mazos de Clash Royale que les van a ayudar a subir copas. Sin más, espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like y además de eso, les dejo más mazos para que puedan subir copas en el siguiente video.